Ven a este lugar y llena hoy mi vida, Señor. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón, donde quiera que tú estés, a Dios. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono. Amén, amén. Ven a este lugar, oh Señor. Ven a este lugar. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, oh Dios, esperando un toque tuyo, Señor Jesús. Gracias por permitirnos estar aquí. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que está conectado, Señor. Señor, y estamos aquí, Señor, a la expectativa, Señor, de lo que tú nos quieras decir esta mañana, como tú nos quieras hablar, Señor. Prepara desde ya nuestros corazones. Señor, que si alguien ha venido o ha estado orando, Señor, por una respuesta, Señor, por una confirmación, Señor, que seas tú, Señor, esta mañana, Dios, que seas tú hablando, Señor, a través de mí, que sean tus palabras, oh Espíritu Santo. Gracias. Gracias por este momento, gracias por Radio Veraca, por el hermano Eric, por la hermana Julita, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por cada miembro de esta familia de Radio Veraca, Katie. Gracias por cada oyente, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tú has puesto el querer como el hacer. Y si tú estás aquí el día de hoy, sé que el Señor te va a hablar, sé que el Señor va a responder. Gracias, Padre. Toma tu lugar esta mañana, oh Espíritu Santo. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra sintonía más de Navegando un Minuto a la Vez junto a Jesús. Aquí su servidora Jessica Pico desde Houston por Radio Veraca, Katie. La verdad que es increíble cómo se nos ha ido ya este mes, ya comenzando febrero, un nuevo mes, estamos en la mitad de la semana, pero un nuevo mes, una nueva oportunidad para hacer esos cambios que queremos hacer, para tener esas oportunidades que quizá no pudimos aprovechar el mes pasado. Así que gloria a Dios por eso, gracias Señor por eso. Y bueno, gracias por estar aquí, gracias por separar un tiempo para ti, para dejar que Dios te hable, para dejar que Jesús te lleve a una nueva travesía. Y bueno, seguimos aquí con la serie de En medio de la angustia actúa, la cual está basada en la historia de Nehemías. Realmente, bueno, esta va a ser una serie un poco larga, pero créanme que este libro es tan rico que en aprendizaje que no lo podemos hacer, no lo podemos leer de la noche a la mañana. Así que seguimos con esta serie. Espero que durante estas semanas haya sido de bendición a tu vida. No, estas semanas hemos estado hablando básicamente en una serie de cómo nosotros vamos a hacerle frente a un futuro incierto, ¿no? Un futuro incierto que puede traer buenas y malas noticias. En los programas anteriores estuvimos hablando de lo que es cuando te llega la mala noticia, de lo que es la oración intercesora, un corazón humilde, el acudir a las promesas de Dios, el orar con una intención de actuar. La semana pasada hablábamos de si la visión viene de Dios, Él proveerá y permitirá que tu visión se cumpla e incluso Él te dará más de lo que tú piensas que necesitas. La importancia de que siempre realmente, hermanos, tenemos que estar listos para la guerra, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando, no? Y bueno, y por si acaso te perdiste alguno de los programas anteriores, puedes buscarlo. Yo lo he estado... He tenido hermanos que me han dicho, Jessica, pero te hemos buscado en YouTube y no lo encontramos. Y es correcto. Desgraciadamente di la información, no estaba correcta. Pero si ustedes van a la barra de www, pueden poner www
Jessica Pico. Lo voy a repetir por si quieres escuchar uno de los temas anteriores. www.youtube.com/Jessica Pico. ¿Ok? Así lo van a poder encontrar. Pero bueno, seguimos aquí en el capítulo 2 de Nehemías, ¿no? Nos quedamos, estábamos recordando, ¿no?, que Nehemías ya había llegado a Jerusalén, determinado a comenzar a trabajar en lo que era su visión, ¿no? Y él estaba listo, pero vemos ahí por primera vez que sus enemigos se inquietan por lo que Nehemías estaba haciendo ahí, ¿no? Es impresionante porque cuántas veces no ha pasado eso, que estamos listos para hacer algo y de repente viene algo que no sale bien o vemos que es quizá una oposición del enemigo, ¿no? Dice en Nehemías 2:11, Nehemías, ¿no?, dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. No había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la puerta del dragón y a la puerta de Muladar. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que yo iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta, entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Wow. Después de que, básicamente de que vemos que Nehemías estuvo en Jerusalén por 3 días, ¿no? Nehemías aún no le había dicho a nadie lo que él estaba haciendo ahí, ni lo que Dios había puesto en su corazón, ¿no? Dice: no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ustedes se imaginan, y imagínense esta figura. ¿Se imaginan a Nehemías después de 4 meses de haber orado, después de haber estado en este largo trayecto a Jerusalén? Finalmente, ¿no?, estaba ahí entrando él con escoltas materiales, con fe, con pasión, con visión, con apoyo del rey. Sin embargo, él se mantuvo en silencio, sin hablar de sus intenciones en Jerusalén. Él se mantuvo quieto por 3 días. ¿Cuántas veces, no? Yo a veces pienso, wow, a veces Dios como que tú sientes ese apoyo del Señor y sientes que ya estás y ya vas. Yo me imagino a Nehemías caminando ahí. Bueno, él tenía un corazón muy, muy noble, ¿no? Pero era muy humilde. Pero muchas veces, ¿cómo nos podemos dejar llevar por las bendiciones del Señor? Y podemos malinterpretar eso y el corazón se nos puede dañar y podemos entrar simplemente en entrar arrogantes, ¿no? Y queriéndole contar a todo el mundo todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso a veces se puede volver en un yo, ¿no? Y eso es muy peligroso. Pero no, Nehemías calló. O sea, él estuvo callado y dice que él, como lo dije antes, que él no declaró a hombre alguno. Hermanos, nosotros somos expertos en hablar antes de tiempo. No tan solo de nuestros planes, sino de cosas que quizá Dios ha querido que nosotros callemos, que se quede solamente entre Dios y nosotros. Porque sí, créame, Dios nos habla a todos. Pero hay cosas que Dios quiere que callemos y hay cosas que Dios quiere que las digamos, ¿no? Que el Señor nos dé esa revelación, ¿no? Y si Dios te ha llamado a hacer algo, ¿no? Sí, tenemos que hacerlo. Pero muchas veces uno se jacta
del que yo, como se lo decía antes. Y eso es demasiado, es muy, muy peligroso en nuestro caminar con el Señor. Y esta táctica es la que el enemigo ha usado para quitarle la gloria a Dios. El yo, haciendo que la gente actúe en lo carnal y no en lo espiritual. Nehemías definitivamente vivía en los tiempos de Dios. Él no actuaba por impulso, ¿no? Vemos definitivamente a un Nehemías que esperaba en Dios. Después dice, y salí de noche por la puerta del valle hasta la fuente del dragón y la puerta de Muladar. Sería hermoso, hermanos, que en algún momento, si tú me estás acompañando en esta travesía, si me estás acompañando en esta serie, que en algún momento puedas estudiar y buscar en el internet, lo puedes buscar, el mapa de las puertas de las murallas de Jerusalén, porque sería muy lindo que lo veas. Cada puerta significa algo, ¿no? Representa básicamente nuestra vida espiritual y es hermoso, es muy, muy, muy lindo, pero tiene más sentido cuando lo ves en un mapa y cuando lo puedes referenciar, ¿no? Y por ende ayudaría mucho a lo que estamos haciendo de este estudio, ¿no? Entonces, dice que él básicamente, o sea, yo me ponía a pensar, ¿por qué Nehemías salió y hace hincapié que salió por la puerta del valle? Dice que salió hasta el oeste, ¿no? En forma de hasta el oeste de lo que son las puertas, en contra de las manillas del reloj. Y entonces yo decía, pero ¿por qué salió por estas puertas? ¿Por qué no salió por otras? ¿Por qué no escogió de las otras puertas y salió por otras y se fue en diferente dirección? Y hermanos, me quedé meditando en eso, créanme que he estado meditando en eso y yo, pero ¿por qué esas puertas? ¿Por qué justo esas puertas? Entonces dice que la puerta del valle, y vamos a estudiar estas puertas más adelante, lo quiero simplemente hacer referencia porque estamos estudiando este versículo. La puerta del valle, ¿verdad? Además dice que representaba un medio para sobrellevar los problemas y aprender a resolverlos. Básicamente enfrentar la realidad, donde nosotros podemos superar los miedos e inseguridades de la mano de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Nehemías salió por esa puerta. Cuando él salió a caminar a recorrer Jerusalén en la noche, él salió por esa puerta, ¿no? Entonces, él estaba confrontando esa realidad. Él estaba viendo cómo él iba a solucionar esta realidad. Dice que él fue para la puerta de Muladar. ¿Cuál es esta puerta? Esta puerta básicamente es una puerta donde se sacaba la basura. Junto al estiércol de personas y animales eran arrojados fuera de la ciudad de Jerusalén, eran incinerados y finalmente estos eran arrastrados en parte por las corrientes del río Cedrón, que se considera que esto era como una cloaca de la ciudad, de esta urbe, ¿ok? Y que se la consideraba así porque ahí se despedían y se botaba todo lo que eran las impurezas, todo lo que eran todos los desechos, impurezas del pasado, en ruinas, ¿no? Para dar paso a una nueva restauración. Entonces, ¿cómo esta puerta en nuestra vida puede significar el que nosotros, por medio de esta puerta, nosotros podamos sacar todo lo que hace daño, todo lo que está oscuro en nuestra vida, todo lo que hemos hecho que no le agrada al Señor, todo lo que nos está separando de Dios, para nosotros poder comenzar un proceso y poder ser libres de toda opresión? Le dice que él iba para la puerta de la fuente, ¿ok? En la puerta de la fuente se dice que parecía que ser la puerta que realmente estaba en peor estado, ¿ok? Fue tan malo que las ruinas de estas bloquearon como lo que era el paso de Nehemías. Nehemías, cuando llegó a la puerta de la fuente, tantas eran las ruinas que él no pudo avanzar. Y él dice que tuvo que darse marcha atrás porque no podía avanzar, ¿no? Muchos creen que cuando los babilonios atacaron a Jerusalén, esta fue la puerta de la fuente donde, en la puerta de la fuente fue donde hubo el ataque principal. Ok, esto tendría sentido, hermanos, desde una perspectiva espiritual, porque es esa puerta es la verdadera fuente de agua viva. Jesucristo, que tomó la peor parte del ataque del enemigo. Jesucristo, que vino y murió por nosotros
pagó por nosotros, se hizo pecado por nosotros. Él es el que se llevó la peor parte, ¿no? Y esa es esa fuente de vida, esa fuente de agua viva. Y lo que representa la puerta de la fuente es básicamente que el que pueda pasar por esa puerta es considerado ese creyente maduro y que el cual para eso tiene que ser extraído del agua que vivifica, del agua vivificante de la salvación, que se encuentra en Jesucristo. Me parece increíble, me parece maravilloso, porque definitivamente aquí podemos ver, no se tratan, hermanos, de una muralla que solamente se destruyó, de unas puertas que estaban abajo, de un pueblo que sí, que estaba padeciendo, sino va más allá de nuestra vida espiritual, de lo que esto significaba y representaba también para este pueblo y lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, ¿no? La salvación de los pecados es básicamente la comparación con esa agua. ¿Ok? La salvación es agua. El agua es muy necesaria en nuestra vida. Nosotros podemos vivir sin comida varios días, pero sin agua no podríamos subsistir sin agua. Pero esa agua, ¿ok? Esa agua es Jesús. Esa agua viva, verdadera fuente de agua viva es Jesús. Por medio de Él existe esa salvación. Hermanos, yo oraba y yo decía, wow, Señor, o sea, ¿por qué estas tres? ¿Por qué comenzar aquí en este proceso? El enemigo, hermanos, no quiere que nosotros avancemos. El enemigo ha sido experto en derrumbar muchas puertas de nuestras vidas, comenzando por estas. Él no quiere que nosotros veamos esperanza de que todo lo oscuro puede ser deshecho para poder vivir una vida en intimidad con Dios, como Él quiere, y así poder proceder al Padre, a Jesús, a la salvación de la vida eterna. ¡Wow! Nehemías sabía realmente por dónde comenzar, hermanos. A veces nosotros tenemos situaciones y no sabemos por dónde comenzar. Pero qué mejor ejemplo que este. Comenzar por aquella puerta, comenzar abriendo esa puerta que trae esperanza, que trae la oportunidad de poder restaurarnos, para poder darnos cuenta que podemos desechar todo lo que nos hace daño, porque eso es lo que nos está separando de poder avanzar a la siguiente puerta, a la puerta de la fuente del agua viva, a Jesucristo. Imagínense cómo nosotros, o sea, yo decía esto y decía, ok, ¿por qué Nehemías, verdad? Nehemías, él dice que él paró, ya no pudo seguir más allá de la puerta de la fuente, ¿no? Y hermanos, sin Jesucristo como nuestro Salvador, no vamos a poder avanzar. Vamos a estar estancados, vamos a estar perdidos, sin esperanza. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros paremos ahí, que no podamos avanzar. Nehemías no podía avanzar por tantas ruinas que habían. El enemigo no quiere que nosotros avancemos más allá de esa puerta. Él no quiere que pasemos por esa puerta de la fuente del agua viva. Él no quiere que nosotros vengamos a Jesucristo. Él no quiere que nosotros vengamos a la salvación. Wow. Es increíble cómo Dios es tan perfecto, es tan hermoso, que Él en su palabra nos da la guía para todo y nos muestra cómo nosotros podemos seguir adelante. La Biblia es la mejor guianza que nosotros podemos tener. Imagínense esta escena. La palabra dice que Nehemías observó los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. ¡Wow! ¡Qué dolor! ¿Se imaginan ustedes salir y ver esa realidad? Nehemías tuvo que salir y mientras él veía todo esto, tenía que estudiar realmente la situación de la ciudad. Estaba él analizando, ¿verdad? Pienso que cuando estaba leyendo esto, pienso en cuando alguien sabe que algo no anda bien, ¿verdad? Que alguien va al doctor y uno sabe que algo no anda bien. Y después de haber luchado tanto, de haber dicho, bueno, ya voy a ir al doctor, créame, yo detesto ir al doctor.
Pero hay unos que sí, que realmente hasta que decidamos hacer una cita, nos toma mucho tiempo. Pero finalmente esta persona hace la cita con el doctor, pero cuando ya tomas la decisión de ir, el doctor dice, bueno, ¿saben qué? No sabemos cuál es el daño, no sabemos dónde, ni cómo, ni cuándo, entonces hay que hacer una cirugía expiatoria. O sea, que el doctor tiene que entrar y chequear todos los órganos para ver cómo y dónde puede comenzar a curar al paciente, dónde hay algún daño o si hay que hacer algo en ese momento, ¿no? Entonces, Nehemías tenía que realmente evaluar los daños de esta ciudad para saber por dónde comenzar, porque él tenía un plan. Aunque quizá fue doloroso para él ver la ciudad destruida, era necesario encontrar la mejor forma de reconstruirla. Mientras yo meditaba en esta palabra, pensaba en cómo a veces el dolor nos puede hundir y no podemos ver más allá. No podemos salir. No vemos cómo salir de la situación. Imagínense un Nehemías que haya llegado y se haya encerrado y no haya tenido la valentía para ir y decir, bueno, voy a ir y enfrentar la realidad, ¿no? Pero al leer esto, Dios nos muestra que muchas veces es necesario hacerle frente a tu dolor, hacerle frente a los daños que han causado terceros o tú mismo, para así poder saber por dónde comenzar a volver a reconstruir lo que ha sido derribado en tu vida. Quiero contarles un pequeño testimonio. Al principio en el primer programa yo les contaba de que había tenido una situación en mi vida que realmente fue inesperada, ¿no? Mi padre, él fallece hace 2 años y sí, la verdad que mi proceso fue súper diferente a muchos, ¿no? Sí, fue un proceso un poco largo, pero yo vivo en Houston, mi papá vivía en Ecuador, mis suegros viven en Ecuador, mi hermano vive en Ecuador, pero cuando mi papá fallece, yo no tengo razón por la cual regresar a mi país. O sea, no, ya no más. Yo fui para hacer lo que tenía que hacer cuando él falleció y de ahí dije, nunca más, no tengo razón para regresar a este país, mi país. Y él vivía al frente de la playa, un amante de la playa, de la naturaleza, de la arena, nosotros le llamamos el capitán, bueno, todo esto. Y la playa se llamaba Allangue, donde él vivía. Y entonces yo dije, yo nunca más voy a regresar ahí, porque sabía que me iba a hacer daño, porque me hacía daño el ir y poder volver a recordar tantas cosas, memorias que realmente nunca pudiera olvidar. Pasaron muchas cosas allá. Entonces yo decía, no. Y me bloqueé por mucho tiempo y de repente en el transcurso de mi proceso con el Señor, el Señor me dice, bueno, sí, tu papá no está, pero tienes a tus otros papás, que son mis suegros, ¿no? Y entonces comencé a sentir una inquietud por regresar a mi país. Fue al 1 año y medio, si no me equivoco. Y comencé a sentir esa inquietud de regresar. Y cuando regresé, le dije a mi suegro, le dije, necesito ir a este lugar, necesito ir allá y necesito confrontar esa realidad. Necesito ir para allá. Y me dijo, ¿segura? Le dije, sí, necesito ir. Y fuimos como familia, ¿no? Y la verdad fue un tiempo hermoso, fue muy lindo, realmente pasó mis expectativas. Tenía miedo de confrontar, la casa de mi papá se vendió y una persona como que cambió unas cosas en la casa y era inevitable no ver la casa, era al pie del mar, ¿no? Y sin embargo fuimos y confronté esa realidad de saber que mi papá ya no estaba,
de saber que son etapas, de saber que Él, aunque no esté aquí, Él siempre va a estar conmigo, ¿no? Pero fue un proceso de miedo, de querer confrontar. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, wow, es la verdad. A veces es necesario, hermanos, regresar atrás. Muchas veces no lo queremos hacer, pero es demasiado necesario. Nehemías, él por primera vez tenía que y había confrontado una realidad que era dolorosa, pero con propósito. Yo tenía que confrontar mi realidad, confrontar de que esa casa ya no era la casa de mi papá, de que él ya no estaba ahí, de que él estaba con el Señor, ¿no? Y yo tenía que confrontar eso, porque había un propósito detrás de eso. Créanme que después de que yo tuve ese confrontamiento con la realidad, el Señor hizo algo en mi vida. Claro, el proceso siguió, pero el Señor ya hizo en ese momento algo en mi vida. Una puerta más de la cual estaba completamente destrozada, que no había paso, Él había reconstruido. Él había levantado, ¿no? Por otro lado, esto nos enseña que muchas veces queremos actuar sin antes tener un plan, sin antes haber realizado analizado la situación. Somos muy rápidos para actuar, ¿no? Pero muy lentos para esperar los tiempos del Señor y para ser sabios, ¿no? Hermanos, muchas veces el enemigo ha causado daño y ha sido experto en que olvidemos ese daño, que hasta me atrevería a decir no olvidar, pero sí prefiero no pensar en eso, no quiero recordar eso, yo ya lo bloqueé, no me hables, no quiero ni pensar en eso. Y hacernos que sigamos por la vida como que no hay ningún problema, como que nada ha pasado. Pero ahí, hermanos, es donde nacen esas cadenas que nos atan, pero el enemigo no quiere que recordemos. Hay cosas, si yo hubiera seguido por mi vida y yo no hubiera ido a confrontar mi realidad, yo hubiera estado más reprimida, hubiera tenido cosas que me iban, que quizá yo hubiera dicho, sabes que no quiero pensar, no quiero regresar, ya prefiero solamente seguir adelante. Pero en ese momento, si hubieran nacido cadenas, de las cuales yo no me iba a fijar con el tiempo, porque el enemigo quería envolverme en ese dolor, el enemigo quería envolverme en esa situación y decirme, no regreses atrás porque te va a hacer daño, no regreses porque, ¿me entienden? Es necesario muchas veces volver atrás para poder avanzar. Eso es lo que yo aprendí. Nehemías era necesario que él salga, que él viera, que él confrontara la realidad para saber cómo avanzar en el proceso, en su plan de esa reconstrucción. Pero si nosotros andamos con Dios, si estamos sujetos y alineados a la visión, el corazón de Dios y a sus planes, Él nos dará la fortaleza para enfrentar nuestros miedos. Mi más grande miedo era regresar, y ahora créanme que cada vez que voy quiero regresar y me parece hermoso. Pude romper eso. Lo que nos hace daño tiene que ser roto, Tiene que ser roto, porque si no el enemigo va a tomar posesión de eso. El enemigo va a apoderarse de eso para destruirnos, para que no nos podamos levantar. El enemigo es experto en destruir lo que Dios está tratando de hacer en tu vida, pero no puede. Tú tienes que estar fuerte y hacerle frente a tus situaciones. El día de hoy quisiera que por un momento diéramos un recorrido como lo hizo Nehemías en nuestras vidas y analicemos si hay alguna porción derrumbada, alguna puerta derrumbada que no te deja avanzar, alguna puerta que quizás se ha dejado abierta. Alguna puerta que quizá se ha cerrado completamente. Alguna situación que ha hecho que seamos vulnerables al enemigo. Señor, hoy, Señor, yo oro para que seas tú mostrándonos. Quizá estás viviendo con una sensación de miedo constante, de pobreza, de enfermedad, de inseguridad. Pero Dios te dice hoy que no importa lo que tus ojos están viendo en este momento. Confía en mí. No le corras a tu realidad, mas cree que yo puedo
restituir todo lo que tus ojos han visto que has perdido. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que no temamos, no podemos temer a nuestra realidad. Mas tenemos que confiar que en Cristo todo lo podemos. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y por supuesto vemos a un Nehemías que estaba calculando, que estaba sondeando la situación para poder tomar las medidas en su plan, ¿no? De la reconstrucción de los muros de Jerusalén y sus puertas que estaban básicamente consumidas por el fuego. Aquí vemos el liderazgo que tenía Nehemías, estudiando la situación para saber cómo él iba a dividir el trabajo, cómo él iba a asignar el trabajo, el material, para así ser más proactivos y cumplir con esa visión. Después, más adelante, vemos que dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena para mí y asimismo las palabras que el rey me habían dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Qué hermoso. Vemos cómo Nehemías no tenía esa determinación con un plan para al mismo tiempo, vemos un Nehemías que no podía solo. Nehemías necesitaba la ayuda de sus líderes. Varias cosas vemos aquí. Quizá hay proyectos en tu vida que has querido emprender solo, incluso has incluido a Dios en ellos, pero créeme que para poder lograr esa visión, vas a necesitar a Dios. Muchas veces sí, queremos hacer cosas y lo excluimos a Dios. Pero para poder lograrlo, nosotros primero, el número uno con el que tenemos que contar es con Dios. A veces creemos que podemos hacer las cosas solos también, solo por orgullo. Pero créame, hay cosas en la vida que requieren ayuda. Está bien pedir ayuda. No, queremos hacer las cosas solas y yo sola, y no, somos un solo cuerpo, deberíamos trabajar juntos, apoyarnos, al menos si son cosas para la obra del Señor, con mucha más razón, en nuestra iglesia, ¿no? Si no perteneces a ningún ministerio, tu iglesia te necesita. Si eres líder y has estado pasivo por algún tiempo, es hora de levantarte, tu pastor te necesita. Quizá no para reconstruir un muro físicamente y visualmente, pero sí para levantar la obra de Dios. Nehemías no podía solo. Y en los caminos del Señor nos necesitamos los unos a los otros, como les dije, porque somos un solo cuerpo. Nehemías les pidió que notaran lo evidente, que estaban mal. Hermanos, muchas veces es evidente que hay cosas muy difíciles que hacer, ¿ok? Es difícil al mismo tiempo aceptar que hay un problema. Me encanta que Nehemías hace parte de esta visión a sus líderes. Él no era de los que yo. Al final del día, Nehemías se podía quedar en su mundo como copero y no pasar por todo esto que él va a pasar. ¿Él realmente ganaba algo? ¿Él como persona? No. Pero él lo hacía por obediencia. Él lo hacía porque el Señor lo había mandado. Él lo hacía porque él amaba a Jerusalén. Él amaba a la gente del Señor, al pueblo de Dios. No porque realmente iba a haber algo que realmente lo iba a compensar. Nadie le iba a pagar a él por lo que estaba haciendo. Mas él sabía que lo estaba haciendo para el Señor. Y como lo estaba haciendo para el Señor, lo demás vendría por añadidura. Entonces, me parece hermoso que él haya incluido a esos líderes, ¿no? Y que le diga: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Nehemías sabía usar las palabras adecuadas, ¿no? Él sabía cómo hablarle a estos líderes. Nehemías sabía que después de todo lo que él vivió, Dios iba a ser capaz de incentivar y tocar el corazón de todo un pueblo para que crean en esta idea tan loca. Porque se imaginan llegar a él y decir: vamos a reconstruir los muros. O sea,
no era una cosa pequeña. Solamente el respaldo del Señor iba a cambiar el corazón de todo un pueblo. Nehemías hizo, que él se hizo parte de esta situación, ¿no? Entonces, todos sabían que él estaba ahí era para ayudar, para nada más que para ayudar, ¿no? Y es increíble porque a veces pasamos por cosas y él da testimonio de lo que Dios hizo en su vida, ¿no? El favor que le dio. Y de la misma forma, nosotros a veces pasamos por situaciones y nos olvidamos realmente de lo que Dios hizo en nuestra vida. Si Dios lo hizo antes, Dios lo va a hacer otra vez. Él le dice, y no estemos más en aprobio. Nehemías no solo los hace parte, sino que los incentiva, les hace una invitación, a lo que básicamente estaba deteniéndolos a ellos a levantarse y poder ver la visión que él tenía en su corazón, la visión que Dios había puesto en su corazón. No se trataba, como hemos estado hablando, de ladrillos, no, se trataba de una vida espiritual. Pero lo que me impacta es que la forma en que él los incentiva es por medio de su propio testimonio, contándoles lo que Dios había hecho en él. A veces no necesitamos, hermanos, predicarle a alguien o hablar del Señor a alguien solamente a punta de solo, como dicen, bibliazos. Uno quiere que compartir y comienza con la Biblia y la Biblia. Hermanos, el testimonio. ¿De qué nos sirve? Lo hablábamos en los capítulos anteriores. ¿De qué nos sirve conocer la palabra si nuestro testimonio va a decir algo en contra de la palabra? ¿No? Entonces, él cuenta su testimonio. Él da testimonio de lo que Dios había hecho en él. ¿Qué mejor manera de darles seguridad a todo un pueblo de lo que iban a hacer? Hermanos, Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que le creamos. Dios quiere que nosotros sepamos que vamos a hallar gracia en Él, en ese Dios de favor. Si nosotros confiamos en Él, Él va a poder cumplir su propósito en nuestras vidas. Y así nosotros ser también ese testimonio para los que vienen atrás. Es una cadena, hermanos. Es una cadena. El que nosotros podamos creer en el Señor, para que nosotros podamos tener ese testimonio, para de ahí usar nuestro testimonio para los que vienen atrás de nosotros, para ellos, para nosotros ser ejemplo para ellos y que ellos sean ejemplos para los que vienen atrás de ellos. No dejemos que esta cadena de bendición termine aquí. Sigamos adelante y pensemos en tantas almas que necesitan ese testimonio. Así que levántate, Dios te dice, no estés más en aprobio, en vergüenza, en temor, miedo, inseguridad, pobreza. Yo soy tu Dios, confía en mí. Hermanos, Nehemías no solo testificaba el favor de Dios con el rey, sino también de esa provisión. El rey no solo le dio lo que pidió, sino también él lo apoyó, mandándole un ejército que lo escoltara. Cuando Dios te da una visión, si esa visión es de Dios, Él no solo te va a proveer para esa visión se cumpla, sino también Él te va a dar mucho más de lo que tú necesitas. Me encanta porque después vemos cómo todos se sintieron animados y todos no solo, me imagino de decir, wow, sí, tenemos un buen líder, sino también de saber que Dios estaba con ellos, que Dios los iba a ayudar a reconstruir esos muros, que al final del día Dios los quería bendecir. Hermanos, Dios quiere que trabajemos en su obra. Quizá hay cosas que te lo han impedido, quizá piensas que no puedes ofrecer nada porque estás derrumbado por dentro, pero Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Quizá ha venido mucha oposición a tu vida y te sientes perdido y te da miedo, pues quieres que no te hieran otra vez. Pero hoy Dios te promete que va a estar contigo y que es hora de reconstruir. Es hora de que calibres tu vida espiritual. Es hora de poner en orden, de poder poner todos esos pedacitos juntos. Es hora de levantarnos, hermanos. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Muchas cosas con nosotros. Pero tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en Él, en su palabra, en sus promesas. Estas historias que leemos en la palabra, uno dice, es que fue hace tanto tiempo. Hermanos, Dios es el mismo Dios de ayer,
de hoy y de siempre. Ese mismo Dios que abrió el mar en dos es el mismo Dios que puede hacerlo el día de hoy. Es el mismo poder. Él no ha cambiado. Así que quiero invitarlos a que sigamos meditando en esta palabra. El tiempo se me fue. Vamos a continuar la próxima semana. Quería compartir un poco más con ustedes, pero yo creo que a veces hay que hacerle caso al Espíritu Santo y dejar que Él hable, que Él obre. Y bueno, sigamos en este caminar. Oremos para que el Señor nos ayude, que podamos levantarnos, que podamos ser fuertes y podamos más que nada, lo que me deja el día de hoy, el tema del día de hoy, que podamos hacerle frente a nuestros más grandes temores, que podamos hacerle frente a lo que más nos duele. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, oh Dios. Señor, porque tú nunca te equivocas, Padre Santo. Señor, esta mañana, Señor, queremos pedirte, Señor Padre, que, Señor, sigas trabajando en nosotros, que si hay áreas en las cuales tienen que ser, Señor, expuestas a nosotros, que quizá hemos olvidado, cosas que quizá nos están atando al pasado, que el enemigo ha querido que nosotros no recordemos. Te pedimos, Señor, que seas tú revelándolo, Dios. Señor, nosotros queremos avanzar por esa puerta de la fuente, oh Dios. Que nada ni nadie permita que nos quedemos estancados ahí, oh Dios. Señor, que podamos ejercer tu obra, Padre, que podamos vivir como esos cristianos que tú quieres que seamos, oh Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder confrontar nuestros miedos. Señor, tú conoces a cada persona que está escuchando esta sintonía, que está escuchando este espacio, que está escuchando tu palabra, esta oración, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú con ellos, oh Dios. Señor, que sea algún temor, que sea hay algo que los ha herido, que sea hay algo en lo que ellos piensan, alguna situación en la cual piensan y dicen, no quiero pensar, no quiero recordar, oh Dios. Señor, dales esa fortaleza para poder mirar atrás únicamente para poder sanar esas heridas. Que ellos puedan, Señor, mirar atrás para que haya una reconstrucción. Sabiendo, Señor, que tú estás ahí. De nada nos sirve olvidar situaciones, Padre Santo. De nada nos sirve no acordarnos y no querer acordarnos. Porque lo que tú quieres, Dios, es que nosotros podamos vencer esos miedos, podamos vencer esas tristezas. Y la única manera es contigo. Sabiendo y reconociendo, Dios, que tú nos das esa fortaleza, que más fuerte es el que vive en nosotros que en el que está en el mundo. Por eso esta mañana, Señor, yo oro, Señor, para que tú puedas levantar a mi hermano, a mi hermana, para que puedan confrontar ese miedo, para que puedan mirar atrás y puedan avanzar, Señor Jesús, para que ellos puedan ver que en medio de ese dolor, que en medio de esa prueba, Padre Santo, hubo un propósito, que ellos puedan regresar, para que puedan recoger ese propósito, para que ellos puedan avanzar, Padre Santo. Quizá se sienten que están estancados, pero Señor, quizá porque ellos no pasaron por esa puerta, quizá que ellos no pasaron por esa prueba, se quedaron estancados, pero Señor, hoy, Padre Santo, tú los levantas, los ayudas a cruzar por esa puerta para que ellos puedan ver ese propósito y para que ese propósito, Dios, se cumpla en sus vidas, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos apoderamos de tus promesas, hoy nos apoderamos de esta palabra, Señor, y creemos, Señor, que tú eres ese libertador, oh Dios. Gracias, Señor, porque tu amor es infinito, Dios. Gracias, porque cada día tú nos hablas con amor, nos hablas a nuestro corazón, nos hablas y nosotros escuchamos exactamente lo que tú quieres que nosotros escuchemos, oh Dios. Nos conoces tanto, 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 y por eso, Señor, te decimos gracias, 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 Señor. Gracias, porque sabemos que los planes que tú tienes para nosotros son planes buenos, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro testimonio, Señor, va a servir, Señor, para traer otros a Cristo, Señor Jesús. Gracias porque tú continúas esa obra maravillosa en nuestras vidas. Señor, te pido, bendice a cada hermano, a cada hermana, que durante esta semana, Señor, le sigas hablando. Señor, que tú sigas, Señor, levantándolos, oh Dios, y dándoles esa fortaleza. Y hoy declaro, hermano, hermana, que hay libertad en tu vida.
Hay libertad en tu vida. Dios quiere sanar tus heridas. Solo párate y cree. Él quiere sanarte y Él quiere liberarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Qué hermosa mañana. Me he gozado en el Señor. Acuérdense que nos pueden escuchar por aquí, por Radio Veraca Katy. Cada jueves, estamos en sintonía 24/7, pero estamos aquí en Navegando un Minuto a la Vez junto a Jesús, todos los jueves a las 10 de la mañana. Y si quieres escribirnos, lo puedes hacer a inforadioveracakaty@gmail.com. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz del Señor, que pasa todo entendimiento, te acompañe durante esta semana. Ya sabes, te esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana aquí en Navegando un Minuto a la Vez junto a Jesús. Bendiciones. Ven a este lugar y llena hoy mi vida, Señor. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón, donde quiera que tú estés, a Dios. Tú que estás sentado sobre querubín,